En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del muestreo aleatorio por conglomerados. El muestreo aleatorio por conglomerados, la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad y a esta la vamos a llamar conglomerado. Por ejemplo, las unidades hospitalarias o también los departamentos universitarios, una caja de determinado producto, entre otros, son un ejemplo de conglomerados naturales. En otras ocasiones nosotros podemos encontrar conglomerados que no necesariamente son naturales, como por ejemplo las urnas electorales, cuando los conglomerados son áreas regionales o áreas geográficas. A este se le suele hablar de muestreo geográfico o también muestreo por áreas. Entonces nosotros vamos a decir que un muestreo aleatorio por conglomerados consiste en seleccionar aleatoriamente un cierto número de conglomerados o de grupos. Es necesario para alcanzar el tamaño muestral establecido, pero debemos tener en cuenta que estos conglomerados o estos grupos que se seleccionan deben representar a toda la población. Esto con el fin de investigar después todos los elementos que pueden hacer parte o pertenecen a los conglomerados que se eligieron. Entonces, por ejemplo, en el caso de las universidades, lo podemos separar por medio de diferentes facultades. Entonces, en una universidad nosotros podemos tener la facultad de Ciencias y Educación, la facultad de Ingeniería, la facultad de Artes, etcétera, etcétera. Entonces, estos van a ser nuestros conglomerados. Y por ejemplo, entonces ya podemos seleccionar las personas que hagan parte a dichos conglomerados y poder establecer una muestra que pueda representar la población, que en este caso van a ser los estudiantes de dicha universidad. Por otro lado, vamos a tener que los parámetros que se deben tener en cuenta para realizar un muestreo por conglomerados es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en una población, que representan el total de la población en relación con la característica que deseamos medir. Para poder utilizar conglomerados se debe tener en cuenta la cantidad de conglomerados en la muestra, además de conocer los elementos de cada uno de los conglomerados. Y por último, simplemente debemos sumar las observaciones en cada conglomerado. Entonces, vamos a dar algunos de los ejemplos de conglomerados. Entonces, como se los mencionaba antes, nosotros podemos tener nuestra población que sea la universidad, una universidad. Y nuestra muestra la podemos definir por medio de conglomerados. Estos entonces pueden ser por medio de facultades. Entonces, por un lado tenemos la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingenierías, la Facultad de Artes, etcétera. Entonces nosotros podemos determinar, dependiendo la cantidad de estos conglomerados, de qué tamaño puede llegar a ser nuestra muestra. O si tenemos una muestra fija, entonces por ejemplo 20, debemos mirar cuántas personas debemos seleccionar para cada uno de estos conglomerados. Para esto nosotros podemos utilizar un tipo de muestreo estratificado para poder determinar cuál sería la muestra para cada uno de ellos. Otro ejemplo: si nosotros tenemos nuestra población como Latinoamérica, entonces uno de estos conglomerados pueden ser, por ejemplo, por países. Entonces podemos tener a México, a Colombia, a Ecuador, Perú, etc. Y de acá podemos determinar el tamaño de nuestra muestra y la cantidad de muestras que va a tener cada uno de nuestros conglomerados, y estos deben representar nuestra población, que sería Latinoamérica. Entonces, otro tipo de conglomerado puede llegar a ser América Central, América del Sur y América del Norte. Acá entonces vamos a tener un grupo de conglomerados un poco más grande o un poco más extenso que el que podamos tener, por ejemplo, por países. Entonces, este es un tipo de conglomerado natural. En el capítulo de hoy aprendiste que es un muestreo aleatorio por conglomerados. Para nuestro próximo capítulo vamos a ver un ejemplo de este tipo de muestreo.